Volviendo al tema de los cambios hormonales, los hombres a partir de los 40 años tenemos una serie de cambios hormonales, no solo las mujeres, sino los hombres también, que nos Ujú. afectan en muchas facetas y una de ellas es en la pérdida de cabello, como tú dices. Entonces, Sí. ¿cómo funciona la pérdida de testosterona a la hora de afectar, o cómo afecta la alopecia? Bueno, pues vamos a ver. Lo que he comentado, nosotros tenemos unas células que son sensibles a una hormona que se llama dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona viene de la testosterona. Entonces, si tenemos menos testosterona, tendremos menos dihidrotestosterona, con lo cual tenemos menos caída. Ahora bien, yo tengo pacientes que llevan tomando la medicación para disminuir la dihidrotestosterona 30 años, hacer la prueba de, bueno, mira, en vez de tomártelo todos los días, tómalo un día sí y uno no, y tener que volver porque da igual que tengan menos testosterona, sigue la alopecia. Ya. ¿Y eso a qué se Cada debe? persona es un mundo, Ya. ¿eh? ¿Y eso a qué se debe? Es la sensibilidad que se tiene a la Ya, dihidrotestosterona. Con que haya un poco ya me vale. ya. Y es muy reconocido y muy sabido que estos medicamentos, el minoxidil, por ejemplo, afectan a la libido y tienen efectos secundarios en otras facetas que a lo mejor los Sí. hombres El también son minoxidil importantes. no. El minoxidil, yo suelo decir que en todo caso sería todo lo contrario, porque es un vasodilatador. Ya, ¿eh? Hace que vaya más sangre a la zona del cuero cabelludo. El minoxidil realmente como efecto secundario tiene que te puede bajar un poco la tensión. Eh, eso es problemático en pacientes pues que la tengan baja de entrada ujú, y sobre todo en mujeres, ¿no? Yo le mando a mujeres el minoxidil y lo que me suelen decir es que me noto como si estuviera un poco mareada y es eso. Fácil solución, lo toman de noche y se acabó el problema, ¿no? ya, Pero bueno. claro, Los inhibidores de la proteína que hace que la testosterona pase a dihidrotestosterona, ujú, ¿vale? O sea, la que hace que tengamos menos dihidrotestosterona. El primero que sacaron fue el finasteride. claro, Que hay que saber que el finasteride es un antiandrógeno, se llama, ¿no? Porque disminuye la dihidrotestosterona. Se empezó a utilizar hace, pues por ejemplo, 30 años. La dihidrotestosterona sirve, yo siempre digo, para que se te caiga el pelo y para que la próstata aumente de tamaño, ¿no? La que también es hipertrofia de importante. próstata que aparece en casi todos los hombres con los años. Claro, Entonces, vieron que el finasteride se empezó a dar para pacientes para la hipertrofia de próstata y bueno, la próstata seguía más o menos parecida, pero de repente les empezó a salir pelo. Bien, se empezó a dar finasteride, que además, bueno, a dar, se compraba la pastilla aquella que da para la próstata y se cortaba en trozos, ujú, ¿no? Y bueno, pues los pacientes tomaban un tercio, que a veces tomaban un medio, otro tercio, un medio, bueno, aquello era un... Ya salió el Propecia, que ya era indicado para pacientes, y se empezó a dar pues finasteride 1 miligramo. Ese sí tenía, yo siempre he dicho, no, la testosterona se queda en la misma cantidad, lo que disminuye es la dihidrotestosterona, con lo cual, la verdad es que yo sí he tenido pacientes que les he tenido que quitar el finasteride por este motivo, ujú, pero no hay ningún estudio que haya demostrado al ¿no? 100% que esto es así. Ya, Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Que ahora hemos pasado de tener finasteride a tener dutasteride, que es el primo del finasteride, pero que tiene más vida media y más potencia, con lo cual ahora hemos pasado de dar 1 miligramo de finasteride a dar medio de dutasteride, menos dosis. Con el dutasteride yo no he tenido que quitarle la pastilla por el motivo de la libido a ningún paciente, ujú, con qué lo bueno. cual eso ya está, yo digo, superado.